Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender de transacciones ACID. Para esto tenemos que aprender qué es una transacción. Una transacción en una base de datos es una secuencia de operaciones que se procesan como una unidad indivisible. Las transacciones son importantes para garantizar la consistencia de los datos en la base de datos. Un ejemplo serían las transacciones bancarias o pago de nóminas, venta o compra de un material, o también de una transacción de un banco hacia otro banco. Ahora, las transacciones ACID. ACID es un acrónimo que significa atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad. Juntas, las propiedades de ACID garantizan que un establecer de operaciones de base de datos dejen la base de datos en un estado válido, incluso casos de errores inesperados. Además, las transacciones ACID proporcionan el nivel de garantías transaccionales que requieren muchas agencias reguladoras. Ahora les indico algunas características de las transacciones. Número 1. Se definen especificando sus límites de principio y de fin. En SQL se denota como beginning transaction y end transaction. 3. Cuentan con sistemas de copia de seguridad y de cooperación para proteger los datos. Último, las copias de seguridad periódicas y la posibilidad de restaurarlas son esenciales para mantener la disponibilidad y fiabilidad de los datos. Ahora vamos a explicar punto por punto qué significa ACID. Empecemos con atomicidad. La atomicidad garantiza que todos los comandos que componen una transacción sean tratados como una sola unidad y que se ejecuten correctamente o que fallen juntos. Esto es importante en caso de falla del sistema o corte de energía, ya que si una transacción no se procesó completamente, se descartará inmediatamente y la base de datos mantiene la integridad de sus datos. ¿A qué me refiero? A que si uno de estos falla en toda la transacción no va a ser, se va a ser descartada, como aquí dice, pero manteniendo la integridad de todos los datos de esta transacción. Ahora vamos con coherencia. Esta coherencia garantiza que los cambios realizados en una transacción se rellenen en todo el sistema de base de datos y en alineación con las restricciones del sistema de gestión de base de datos. Si la coherencia de los datos se verá afectada negativamente por una transacción en un estado incoherente, toda la transacción fallará. ¿A qué se debe esto? Aquí tiene que haber coherencia entre todos estos datos en la gestión de base de datos. Si existe algo incoherente en alguno de estos datos, toda esta transacción va a fallar. Aislamiento. Cada transacción se aísla de las demás transacciones para evitar conflictos de datos. Esto también ayuda a las operaciones de base de datos en relación con la gestión de entradas múltiples y transacciones de varios niveles. Por ejemplo, si un usuario A y un usuario B entran en una misma transacción o quieren hacer algún cambio de dato en una transacción, si digamos primero entró el usuario A, hasta que termine de hacer el cambio de usuario A, el usuario B no va a poder hacer algún cambio en la transacción, como lo especifica acá. Esto es gracias llamado al administrador de bloqueos para suspender a otros usuarios. Por último, durabilidad. Esta garantiza que una vez que se completa la transacción y se escriben los cambios en la base de datos, persisten. Esto garantiza que los datos dentro del sistema persisten incluso en cuanto de fallas del sistema como fallas o cortes de energía. Este concepto es un elemento clave para la fiabilidad de los datos. Ahora le voy a decir por qué son importantes estas transacciones ACID.
Estas transacciones ayudan a mantener la integridad y confiabilidad de los datos, al tiempo que garantizan que los datos vitales que están sujetos a regulaciones gubernamentales o de sector, por ejemplo cuentas bancarias, cartera de acciones y demás, cumplan con los estándares requeridos. Además, el cumplimiento de SID suele ser requisito previo para la implementación de recopilación de datos y lograr una alta disponibilidad en el sistema de base de datos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de aplicación. Supongamos que creamos esta tabla, donde la tabla que creamos se va a llamar cuenta. Vamos a agregar columnas donde un ID en entero, en tipo de dato entero, lo vamos a nombrar como llave primaria. También otra columna de nombre que tenga tipo de dato varchar, y por último un saldo que tenga tipo de dato decimal entre paréntesis 10,2. Y algunos datos de ejemplo vamos a meter a esta tabla. Vamos a decir que inserte en la tabla de cuentas, en el orden de primero ID, luego nombre y por último saldo, los valores. Estos valores, como ID es nuestra llave primaria, esto va a crecer de uno en uno, haciendo 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Ahora, en nombre, para la primera cuenta vamos a poner cuenta A y su saldo va a ser de $1000. Y para la segunda cuenta, donde el ID se incrementa en uno en uno, le vamos a llamar cuenta B y va a tener un saldo de $500. Ahora vamos a transferir de $100 a la cuenta A, de la cuenta A a la cuenta B, con este código. Primero anotamos begin, que este es el comando para iniciar la transacción como tal. Ahora verificamos antes de hacer la cuenta que tenga el saldo suficiente para hacer este tramo. Seleccionamos el saldo de la tabla de cuentas donde el ID sea igual a 1. Una vez confirmado si tiene suficiente saldo, vamos a hacer la debitación o vamos a sacar los $100 de la cuenta A. ¿Cómo lo hacemos eso? Apretamos Update Cuentas, o sea, escogemos o hacemos un cambio en la tabla de cuentas, seleccionamos el saldo. Ahora vamos a decir que va a ser igual al saldo menos 100, donde el ID sea igual a 1. Y ahora una vez sacado esto, lo vamos a poner o acreditar estos $100 a la cuenta B. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un cambio en la tabla de cuentas, seleccionando el saldo. Va a ser igual al saldo ahora más 100, porque de aquí le estamos quitando los 100, donde el ID sea igual a 2. Y por último vamos a poner este comando que se llama commit, donde cierra toda esta transacción. Como dijo, tiene un inicio y tiene un fin. Y por último no tengo más que decirles. Gracias por ver.